Bueno, buenos días, buenas tardes. Soy Carolina Salcedo desde Córdoba. Muchas gracias por asistir a esta charla. Vamos a hacer una disertación, va a ser Pablo Catani sobre la hoja de ruta para maximizar la eficiencia del uso en los cultivos de servicio. Cualquier cosa tienen a su derecha un cuadradito donde pueden ir poniendo las preguntas que en la medida que nos dé el tiempo iremos respondiendo, responder a Pablo. Paso a decirles, a contarles el currículum de Pablo. Pablo Catani es ingeniero agrónomo, especialista en sistemas de producción y uso de forrajes conservados. Es asesor de empresas ganaderas y de maquinaria en Argentina y Latinoamérica. Es director de Espacio Forrajero, plataforma de asesoramiento de producción de tecnologías en conservación de forrajes. Es docente de curso de posgrado. La materia que da es Valor Ganadero en la Universidad de Rosario. Espero que disfruten esta disertación y nos vemos después del video que ahora va a aparecer. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Catani. En primer lugar, les quiero agradecer a la organización de este congreso por haberme convocado y para tener esta oportunidad de estar con ustedes. En segundo lugar, a Martín Rainaudo y a Leandro Ventroni, que son las personas con quienes estuvimos discutiendo esta problemática días atrás para poder diseñar esta presentación que les voy a dar. Y en último lugar, a un amigo, Alejandro Clot, que hoy por hoy es gerente del programa coordinador de APRESID, a quien conozco hace muchísimo tiempo y me acercó a APRESID para poder brindar algo de información que sea de utilidad para ustedes. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la presentación que me toca y tiene que ver con establecer una hoja de ruta para maximizar la eficiencia de uso de los cultivos de servicio. ¿Qué quiere decir esto? La idea es poder armar o tener dentro de la cadena forrajera a los cultivos de servicios y ver algunas estrategias para maximizar el aprovechamiento de este tipo de cultivos y tener algunas estrategias que nos bajen costos y nos aumenten en gran medida el potencial productivo que tienen este tipo de cultivos que hoy por hoy están integrando los sistemas mixtos que tenemos en todo el país. Muchas veces pensamos en cultivos de servicio para la pampa húmeda, pero en realidad cultivos de servicios tenemos en toda la República Argentina y es por eso que tenemos que poder establecer una estrategia adecuada para que estos cultivos de servicios sean aprovechados con la máxima eficiencia, tanto tecnológica, productiva como económica. Cuando nosotros nos ponemos a analizar cuáles son los factores que más impactan en el costo de los cultivos de servicio, el primero que consideramos es el precio o el costo de oportunidad de la tierra. Por lo cual, cuando vamos a establecer un cultivo de servicio con fines forrajeros o con fines ganaderos, lo que tenemos que hacer en primera medida es incrementar las densidades de siembra porque lo que más baja el costo productivo del forraje es la densidad de siembra. El otro punto a tener en cuenta son los rindes por cultivo o por zona. Cuando nosotros analizamos las alternativas de los cultivos de servicio, muchas veces pensamos y decimos, bueno, ¿en qué zona es mejor qué tipo de cultivo? Cuando en realidad nosotros lo que tenemos que analizar son datos productivos de mi zona, de mi campo o, como solemos decir nosotros en la jerga, del barrio en donde nos estamos desarrollando. En ese sentido tenemos que tener muy en cuenta o basarnos en datos propios del propio establecimiento o de vecinos cercanos para saber básicamente cuáles son los cultivos que se pueden desarrollar con mayor o menor aptitud forrajera dentro de mi área de influencia. Y el tercer punto es la forma de aprovechamiento. Nosotros podemos hacer pastoreo directo, podemos hacer forrajes conservados y de acuerdo a una opinión muy personal, si vamos a hablar de cultivos de invierno,
la combinación de pastoreo directo con forrajes conservados es lo que nos daría una mayor aptitud de uso. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros trabajamos en pastoreo directo, donde yo recomiendo tratar de trabajar en estadios vegetativos puros, porque si queremos lograr un forraje energético a través de un cultivo de servicio y en pastoreo directo vamos a correr riesgo de desgrane de ese tipo de cultivo. En los forrajes conservados, dependiendo de cuándo lo vayamos a aprovechar, si ya es totalmente granado o si vamos a apuntar a un forraje más proteico, vamos a tener prácticamente un solo corte de aprovechamiento, cuando en realidad lo que podríamos hacer sería un pastoreo temprano de estos cultivos de servicio y después ya apuntar a un forraje conservado, ya sea con un destino proteico o con un destino energético, como vamos a ver en un momento. Dentro del análisis de cuáles son los factores que más bajan los costos de los forrajes conservados, el primer punto a tener en cuenta es las plantas por hectárea o el volumen de forraje por hectárea. En ese aspecto yo, para tirar con escopeta, les digo aumentar las densidades de siembra, sobre todo lo que son cultivos de invierno, a densidades de más de 80 kilos de semilla por hectárea, dado que como la maquinaria me cobra por hectárea, el costo de maquinaria yo lo calculo por hectárea, esto es independiente o medianamente independiente de la cantidad de forraje que me dé a mí una hectárea. Entonces, el cultivo o la densidad de siembra va a impactar en gran medida con la cantidad de kilogramos de materia seca o los kilogramos de nutriente que yo voy a cosechar. El otro punto a tener en cuenta es la calidad del forraje, teniendo en cuenta que lo que impacta en el costo final en la producción de carne o leche son los kilogramos de materia seca, nosotros tenemos que cosechar kilogramos de nutriente por hectárea. Entonces tenemos que apuntar a qué queremos, proteína o queremos energía. Y teniendo en cuenta esto, ahí es donde vamos a ir nosotros a ver en qué momento estamos logrando la mejor calidad forrajera de acuerdo al destino de uso que le vamos a hacer. Y después tener en cuenta también el costo, cuáles son las pérdidas por almacenaje. Nosotros tenemos que trabajar proactivamente y tenemos que trabajar de tal manera que las pérdidas por almacenaje se minimicen en gran medida. Tengamos en cuenta que aproximadamente entre el 25 y el 40 podemos mediar en 30% del forraje que estamos produciendo, lo estamos perdiendo en el proceso de almacenaje y suministro, por lo cual tenemos que tener una muy buena estrategia de uso para bajar en gran medida este tipo de pérdidas. Otro de los factores a tener en cuenta es la región agroclimática o la zona agroclimática. Muchas veces nosotros queremos hacer silo o queremos hacer heno, pero por ejemplo hacer en Tandil, hacer un heno en el mes de junio es imposible. Y muchas veces planteamos hacer silaje y en definitiva lo que tenemos son suministros un poco más desordenados, donde a lo mejor la mejor estrategia sería hacer heno. Entonces lo primero a tener en cuenta es la temperatura promedio en el momento que vamos a establecer el forraje conservado. Y ahí tenemos una línea de corte. Por debajo de los 15 grados centígrados sostenidos en la zona donde vamos a trabajar, no podemos pensar en hacer henificación. Tendríamos que pensar en una conservación de forraje húmedo. Y después tener en cuenta el piso al momento de trabajar con maquinaria y la humedad relativa, que por ahí podemos tener temperatura más alta, pero humedades relativas altísimas, con una temperatura fresca me va a impedir el secado del forraje. El otro punto a tener en cuenta es la categoría que vamos a suministrar con el forraje. Vamos a necesitar proteína, vamos a necesitar energía, vamos a necesitar un voluminoso energético o voluminoso proteico. Ok, esto nos va a determinar qué tipo de forraje vamos a hacer y también la forma de utilización. Si vamos a incorporar, por ejemplo, el forraje en una ración totalmente mezclada, previamente tenemos que calcular la inversión en un acoplado mixer o tenemos que tener en cuenta qué tipo de acoplados mixer tenemos, si es vertical, horizontal, si parte fibra o si no parte fibra, y en ese aspecto también va a influir mucho la toma de decisión para saber si ese forraje lo vamos a incluir en la dieta. Cuando nosotros hablamos de forrajes conservados tenemos dos grandes divisiones. Primero, si vamos a trabajar con picadora o si vamos a trabajar sin picadora. Si no vamos a picar, tenemos que trabajar básicamente con rotoenfardadoras,
son forrajes básicamente fibrosos y nos vamos a apuntar a un enolaje empaquetado en zonas muy húmedas o a un heno en el caso que lo podamos hacer, de acuerdo a lo que estuvimos estableciendo recién. Si vamos a trabajar con picadora, o sea, produciendo un silaje, tenemos que ver si ese silaje va a ser proteico o va a ser energético. Un cultivo cualquiera, como la cebada, como la avena, por ejemplo, lo puedo trabajar en un estadio vegetativo puro donde va a ser un fibroso muy proteico con altísima digestibilidad dada por la fibra, y si lo trabajamos pasado apuntaremos a formación de grano en donde nosotros lo que queremos hacer es un voluminoso energético con la digestibilidad dada principalmente por el aporte de almidón en el grano, de altísima digestibilidad o de asimilación a nivel ruminal, y eso nos va a ir marcando la dicotomía en donde vamos a apuntar. Entonces, empecemos en donde la zona puede ser productora de enificación, en donde habíamos hablado de temperaturas sostenidas por encima de los 15 grados centígrados, con humedades relativas bajas, teniendo en cuenta el cultivo antecesor. No nos olvidemos que rastrojos voluminosos van a hacer que junto con el cultivo de servicio estaremos juntando también forraje del cultivo anterior, lo cual me puede bajar en gran medida la digestibilidad de este cultivo. Entonces, muchas veces por juntar volumen estamos sacrificando calidad y producción. Dentro de la enificación cuenta muy bien también el momento de corte, y esto va a ser de acuerdo al destino de uso. Yo voy a cortar el forraje previo a floración en hoja bandera principalmente cuando quiero un cultivo muy digestible, proteico. Me voy a pasar a grano pastoso cuando quiero un cultivo energético con digestibilidad dada por el almidón del grano. Entonces, si vamos a hacer enificación, mi recomendación es trabajemos sí o sí con segadoras acondicionadores. No nos olvidemos que estamos trabajando cultivo de servicio en invierno y tenemos que favorecer el secado del forraje, tenemos que abrir una vía de escape para que la planta evapotranspire rápidamente, sin respiración, y libere agua y de esa manera acumule nutrientes solubles dentro de su estructura de la planta. Minimizar el uso de rastrillos, por lo que le decía yo recién, tenemos que trabajar sin juntar el rastrojo del cultivo antecesor para no incorporar material de baja calidad alimenticia. Y ustedes me dirán, bueno, pero a ver, si tengo que trabajar con cultivo de invierno, ¿cómo hago para trabajar yo sin rastrillo? Por eso es el asunto de trabajar con acondicionadores mecánicos. Planeen muy bien la logística para matar el flete muerto que tenemos dentro del establecimiento, y cuando vamos a dar heno energético, o sea, con formación de grano, a los animales en suministro directo, utilicen aros comederos para obligar al animal que siempre coma la fibra dentro del lugar donde está suministrado para que también aproveche el grano y no se lleve la fibra y deje el grano dentro de los canastos comederos. ¿Por qué trabajar con acondicionadores mecánicos? Porque como les decía recién, en el cuadro que ustedes ven arriba a la derecha, el balance entre respiración y acumulación de nutrientes es totalmente negativo cuando nosotros cortamos el forraje, y el tiempo de respiración realmente hace mella en el valor nutricional que va a tener este forraje. Y también tener en cuenta que las segadoras acondicionadores tengan muy buen filo de cuchilla para tratar de forzar un nuevo rebrote y tratar de, con este cultivo, tratar de sacar la mayor cantidad de forraje posible. Entonces, maximizar crecimiento, cicatrización del forraje para que pueda esta planta volver a generar un poco más de forraje adicional, ¿sí? Y maximizar la velocidad de secado del forraje. Haciendo un análisis con otros cultivos, pero sacando conclusiones que pueden entrecruzarse con los cultivos de invierno, podemos decir que siempre vamos a tener mayor producción y calidad de forraje cuando trabajamos con cuchillas bien afiladas y cuando trabajamos con acondicionadores mecánicos. ¿Podemos hablar de 280 kilos de carne? Quizás no, quizás eso sea con otro cultivo, pero sin duda vamos a sacar la mitad de eso, 120, 150,
60 kilos de carne adicionales por tener mayor valor nutricional, mayor digestibilidad y mayor producción. Cuando nosotros trabajamos en cultivos de invierno, en cultivos de servicio de invierno, también tenemos que ver cómo impacta la heliofanía y la humedad del suelo. Generalmente en los lugares donde tenemos suelo seco, en invierno vamos a aprovechar la radiación solar, utilicemos hileras anchas, donde tenemos suelos húmedos, utilicemos hileras angostas y tratemos de aprovechar la fuerza de secado que va a tener el viento o que va a tener el sol. Si por otro lado calculamos que vamos a trabajar con forrajes húmedos, porque la humedad, la temperatura, la región agroclimática o la necesidad nutricional no va a impactar o no va a tener mayor impacto con forrajes secos, vamos a forrajes húmedos, en donde los factores de decisión van a ser, como primer medida, la superficie o la cantidad de forraje que vamos a tener, la tasa de uso, o sea, con qué frecuencia lo vamos a comer, y la forma de uso que tiene que ver con el suministro. Entonces, si vamos a trabajar menos de 30 hectáreas, yo les diría que por el porcentaje de pérdida nos vayamos a hacer o bien silos bolsa o bien enolaje empaquetado. Porque si tenemos superficies chicas y tenemos condiciones agroclimáticas que no me permiten secar el forraje, ese excedente yo lo quiero guardar y me voy a tener que ir a un sistema que me permita guardar menores volúmenes de forraje con máxima eficiencia en cuanto a pérdida. Cuando nosotros tenemos más de 30 hectáreas ya podemos pensar en silos bolsa de acuerdo a la tasa de uso o bien silos aéreos donde el porcentaje de pérdida por volumen no va a ser tanto. Respecto a la tasa de uso, no nos olvidemos que cualquiera sea la estructura de almacenaje que tengamos en un silo, nosotros queremos comer por lo menos 30 centímetros de toda la cara expuesta de ese silo, o sea, entrar dentro del silo 30 centímetros diariamente para que le ganemos a la entrada del oxígeno y que la dieta que nosotros formulemos sea parecida al material que nosotros analizamos. Si no, vamos a analizar un material y vamos a estar dando de comer materiales que ya han sido degradados. Y por último, la forma de uso. Si vamos a utilizar un acoplado mixer, evidentemente tenemos que tener en claro si ese acoplado mixer le puedo poner un rollo de enolaje empaquetado o me resulta mucho más fácil darlo de comer al forraje previamente picado, previamente procesado, en donde podré utilizar cualquier tipo de acoplado mixer para darlo de comer. Entonces, tener en cuenta toda la hoja de ruta desde que inicio hasta el final para saber cómo voy a producir el forraje y cómo lo voy a aprovechar. Si tomamos la decisión de hacer enolaje empaquetado, acuérdense del número de oro, por eso está marcado de esa manera, que es 50. 50% de materia seca, 50% de estiramiento del film, 50% de superposición entre capas. Esa es mi regla de oro. Y además tengo que tener en cuenta el cultivo del antecesor, tener cuidado con las máquinas combinadas, o sea, las máquinas que enrollan y empaquetan inmediatamente, porque yo voy a estar tirando el paquete en el medio de la chacra y después los tengo que llevar a un lugar de almacenaje donde voy a necesitar un cargador específico para no romper el film. Cuidado con la dirección del viento al momento de empaquetar para no embolsar bolsas de aire que después me deterioren en el tiempo o por lo menos no me aseguren una calidad como nosotros planificamos. Y dentro del almacenaje tener en cuenta poner parados los paquetes, no más de 2, inmediatamente después de hecho, y en un lugar donde nosotros tengamos la superficie cuidado para que no tenga roturas, también evitar que no caigan ramas y que estén lejos de los corrales para que los animales no se tienten. El enolaje empaquetado generalmente transmite mucho olor y los animales se tientan bastante para romper el paquete y comerlo. Respecto a los silajes, si vamos a hacer silajes energéticos, podemos trabajar directamente en corte directo, o sea, con la planta totalmente granada o por lo menos con un grano pastoso donde los cabezales de corte directo funcionan excelentemente bien y el porcentaje de materia seca funciona muy bien porque estamos por encima del 30% de materia seca. Lo único que tenemos que hacer es asegurarnos la calidad de corte, un tamaño de corte consistente para que la compactación sea la adecuada. En ese caso serían
los silajes energéticos con cultivos de servicio. Si vamos a los proteicos, tenemos que trabajar con un preoreo porque vamos a trabajar un estadio fenológico muy temprano en hoja bandera o quizás antes, de acuerdo al rendimiento, en donde volvemos a tener en cuenta el corte para el preoreo, se tumba el material y llegado al porcentaje de materia seca, que el ideal sería 40% de materia seca, lo vamos a levantar. Por eso, una vez más, cuidar el rastrojo con el cultivo antecesor, que no sea demasiado voluminoso. Para asegurar la calidad del forraje, cortar el ciclo del cultivo en hoja bandera o antes, porque queremos digestibilidad de fibra y proteína. De esa manera también vamos a concentrar materia seca para bajar las pérdidas por lixiviación, aseguramos el tipo de fermentación y mejoramos la materia seca en la dieta sin lugar a dudas. Ahora, si en estos silajes hemos determinado hacer silos aéreos, tenemos que tener en cuenta la superficie que vamos a trabajar para minimizar las pérdidas. Por encima de 35 o 40 hectáreas ya las pérdidas no soportan silajes aéreos, pero ahí tenemos que analizar la tasa de uso también. ¿Cuánto le vamos a entrar a ese silo que estemos confeccionando? Asegurarnos de no tener un monstruo muy grande y no asegurar la entrada de 30-40 centímetros. Si vamos a hacer bolsa, lo tenemos que comer dentro del año y dentro del lugar tener en cuenta la superficie donde ponemos la bolsa, la localización que debería estar lejos de los alambres perimetrales, lejos del monte y lejos de la casa y una orientación norte-sur para que el sol que va de este a oeste pueda o vaya deteriorando el silo de forma pareja a lo largo del año y le vamos a dar mayor vida útil a la bolsa. Cuando nosotros vemos la tasa de uso que vamos a tener, tenemos que planificar por lo menos 30-40 centímetros diarios. Y ahí tenemos fórmulas en donde nosotros podemos ver cuál es el ancho, el espesor del silo que vamos a tener, y eso tiene que ver con el número de vacas, con el consumo, con la densidad de materia seca, con la tasa de uso y la altura del silaje. Pero básicamente, si yo tengo... El ancho tiene que ver con el volumen diario dividido la altura y la tasa de uso. Si yo digo que 200 vacas me van a comer 20 kilos más o menos de materia verde de un silo de 750 kilogramos por metro cúbico, necesito 3.900 kilos, o sea 5,5 metros cúbicos. ¿Y cuál va a ser el ancho? 5,5 dividido 3, que es la altura del silo, por 30 centímetros, que es lo que yo quiero entrar a la masa expuesta de este silaje. ¿Cuál es el ancho que voy a tener que habilitar? 6 metros. Esto está toda la bibliografía, pero básicamente yo lo que quiero es destacar que un silo comienza por el final. Tenemos que ver cómo lo vamos a comer y quién lo va a comer y cuánto lo va a comer para que ese silaje realmente sea eficiente en su tasa de uso. Porque como ustedes ven en este cuadro, cuando yo mantengo 30 centímetros de remoción diaria, la pérdida funciona entre un 3 y un 4% independientemente de la materia seca o independientemente de la densidad que tenga ese silo. Ahora, cuando ya empiezo a sacar menos, cuando yo llego a la mitad de la extracción, solamente 15 centímetros, ya la pérdida se me empieza a disparar a un 8, un 9, un 10% de tasa de pérdida. Para ir finalizando, ¿cuáles son las fallas más comunes para abrir una bolsa? Lo ideal es trabajar en la imagen que ustedes tienen a la izquierda, abrir una bandeja en donde el material esté soportado y puedo entrar con una pala. El resto son todas pérdidas que hemos tenido por tratar de salvar un poco más de plástico. Ensuciamos forraje, metemos plástico en los comederos, en los acoplados mixer, los rompemos e incluso podemos llegar a generar trastornos dentro de nuestro rodeo en el caso que vaya un pedazo de plástico adentro de algún animal. Para ir finalizando ya, vamos a hacer nuestro ranking de acuerdo a calidades. Y mi ranking de cultivos de servicio, cultivos de invierno, es cebada, aveno, centeno y triticales. ¿Por qué? Fíjense ustedes, a mano derecha van a tener la digestibilidad, que es lo que me va a generar megacalorías, y eso tiene que ver con kilos de carne, con litros de leche. El cultivo que mayor digestibilidad me va a aportar en cuanto a estructura de planta en este ranking de cultivos de invierno es la cebada. Quizás en la avena podemos tener un mayor rendimiento o relación hoja-planta,
pero lo que más digestibilidad y más almidón me va a dar y menos FDN me va a dar en los cultivos de servicio tiene que ver con la cebada. Si nosotros analizamos avena y cebada en cuanto a cultivo y características del silaje, verán que en cuanto a pH son iguales, la proteína me da un poco más de la cebada y en FDN y en digestibilidad, FDN menor la cebada y digestibilidad mayor la cebada. Mi ranking es cebada, avena, centeno y de allí para abajo. Una de las grandes preguntas que tenían ustedes era respecto a la vicia. Yo, si voy a trabajar cultivo de servicio como cobertura solamente, me voy a ir a la variedad de vicia villosa, ¿sí? Y si voy a trabajar en cuanto a producción de forraje conservado, me voy a ir a una sativa. ¿Por qué? Porque tiene menor pilosidad, es más fácil de trabajar, es mucho más agradable para el animal al consumo, es más palatable y siempre tiene mayor proteína bruta. En cuanto a siembras, tratar de superar los 25 kilos de semilla por hectárea a la siembra. Cuidado con las consociaciones, porque muchas veces por aprovechar hectárea le estamos metiendo mucha consociación y en ese sentido estamos ahogando la vicia, y lo que queremos nosotros es que un material con altísimo contenido proteico me aporte entre 5 y 6.000 kilos de materia seca por hectárea, con un porcentaje de proteína en vegetativo temprano que lo marcan las tablas en 28% de proteína y en un vegetativo 26% de proteína, y en botón floral, fíjense, 25-26% de proteína, o sea que es un alimento altamente proteico con muy buena digestibilidad. Respecto de la avena, es más estable en el contenido de proteína en el tiempo, es menos estable en la digestibilidad de la fibra y por supuesto en la FDN y en la FDA. Hoy sí, ahora sí, para terminar, nosotros definimos estrategia como un proceso regulable, como un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. ¿Por qué voy a esto? Cuando hablamos de cultivo de servicio, tenemos que planificar y verificar en 2 o 3 procesos, en 2 o 3 veces, desde el inicio hasta el final. Ver el cultivo, quién lo va a comer, cómo lo va a comer, en qué área agroclimática me voy a ir a trabajar y básicamente cómo está mi barrio respecto a ese trabajo que yo quiero hacer para poder tener un cultivo de servicio con máximo poder alimenticio, con máximo valor nutricional, ya sea energético, proteico o con una fibra de alta calidad con muy buena inclusión dentro de la dieta en un sistema netamente mixto. De mi parte, les quiero agradecer muchísimo la oportunidad y la participación en este espacio, en este congreso, y quedo abierto a cualquier tipo de preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado mucho la disertación, me pareció muy interesante. Y acá tenemos preguntas para Pablo. Acá dice, considerando que el servicio al que apuntamos es cobertura y generación de poros en un lote agrícola, ¿podemos tomar como receta para un año normal en el sureste de Córdoba el pastoreo de centenos al 50% para no frenar crecimiento radicular? Sí, a ver, el objetivo de la presentación era poderles contar a ustedes cuál es la mejor manera de aprovechar desde el punto de vista de forrajes conservados el cultivo de servicio. Ese fue el objetivo y eso fue lo que yo les mostré, de acuerdo a la área agroclimática y de acuerdo al cultivo, cuáles me parecían a mí las mejores opciones para que ustedes aprovechen. Ahora, si la idea no es hacer forraje conservado y si la idea es generar más desarrollo radicular y la idea es dejar más cobertura, evidentemente siempre van a dejar más cobertura con un pastoreo directo porque la eficiencia de uso en pastoreo directo no supera, vamos a hablar, del 50%. Entonces siempre van a tener un 50% de material desperdiciado, que lo van a dejar como cobertura, y otro 50% aprovechado. Con la maquinaria van a tender a cosechar el 90%. Desde ese punto de vista, sí. El tema es saber si ustedes quieren
buena nutrición, quieren reserva de forraje, quieren cobertura en el suelo o quieren eficiencia de aprovechamiento del cultivo de servicio. Poniendo el objetivo van a encontrar fácilmente cuál es el propósito de uso. En definitiva, sí, no tendrían demasiado problema. Si ustedes me preguntan a mí si yo elijo un centeno para pastoreo, no elijo un centeno. Probablemente pongo una cebada o pondría una avena, porque el centeno tengo que andar muy finito para llevarlo. Ahora, si hay algún otro factor de decisión que me obliga a tener centeno, métale, no hay problema. Muy bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo ve la combinación de vicia y avena en un planteo de invernada? Y si la vicia me puede provocar algún problema de intoxicación, ¿cómo nos damos cuenta Perdón. No, dale. No sé si es la misma pregunta, dice, ¿cómo nos damos cuenta de la correcta cicatrización del forraje? Ok, a mí las combinaciones mucho no me gustan desde este punto de vista, porque cuando la vicia está, por ahí la avena no está como corresponde, y cuando tengo la avena, la vicia mucho tampoco la tengo. Entonces, el periodo de aprovechamiento, ahí de alguna manera se me puede correr. Si yo quiero ser bien asertivo en esto, en decir, quiero aprovechar la avena justo en grano pastoso para hacer un silaje, y a lo mejor la vicia no me lo permite, porque la vicia a lo mejor sin un preoreo tiene demasiado nitrógeno, y si me baja mucho la materia seca, el silo no me sale bueno, por ejemplo. Habría que ver en qué situación estamos queriendo, o la persona que preguntó, por ahí si quiere mandar al chat, en qué situación se está planteando la combinación de vicia con avena. A mí las combinaciones para hacer forraje conservado demasiado no me gustan. Ahora, respecto al corte y la cicatrización al momento de cortar, ustedes van a ver cuando un corte es neto o cuando hay algo que está deshilachado, que se dan cuenta que está desgarrado, es fácil verlo. La planta va a cicatrizar rápido cuando yo tengo un corte neto y lo puedo ver claramente. No tienen que ver pelitos en el lugar, en la parte del tallo donde yo estuve cortando, segando el forraje. Iría por ahí, básicamente. Bien, bueno, ha sido lindísima esta charla, Pablo, realmente hemos aprendido un montón. Así que bueno, espero que hayan disfrutado todos tanto como yo, y nos vemos la próxima. Ok, de mi parte volver a agradecer a la gente que convocó, a los amigos en la presida, a Alejandro Clot, a Martín Reinaudo, a Leandro Ventroni, que espero el viernes poder escuchar la charla de él, y ha sido un gusto poder colaborar con esto. Muchas gracias. Adiós.